Y entonces dijo que Marco Rubio tuvo que ver con su liberación. Muy bien, el secretario de Estado. Habló la semana pasada, Juan Pablo Guanipa, nuestro invitado, vamos a verlo de nuevo, con el senador Rick Scott. Es impresionante el increciendo volumen que le han metido Rick Scott, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balar, Carlos Jiménez, todos esos grandes hermanos en la lucha por la libertad de Venezuela, compañeros del presidente Trump en su causa republicana, al hecho de que tiene que recalcularse el asunto con Venezuela. ¿Tú tienes confianza en que eso va a transitar sin trauma? Es decir, que no vamos a tener un descabellamiento entre las relaciones de María Corina Machado y la Casa Blanca, ¿verdad? Mira, yo tengo la convicción de que el cambio político en Venezuela es absolutamente irreversible, utilizando la palabra que utilizaba la señora que fue presidenta de CNN, Tibisay Lucena, que en paz descanse. Bueno, es irreversible el cambio político en Venezuela y eso es algo que nos tiene que llenar de alegría a los venezolanos. Yo sé que hay mucha desesperación, como lo decía al principio, porque la crisis se vive en la casa de cada quien. La crisis no es algo que está en los titulares de un periódico, está en la casa de cada uno de los venezolanos, con el salario que tiene la gente, con la forma a través de la cual se desarrollan los servicios públicos en Venezuela. Mira, yo estoy en Maracaibo, otra vez, todos los días apagones, todos los días ausencia de agua, el problema del gas increciendo, como dices tú, hermano, estamos en una situación que es desesperante. Y yo no creo que tenga que haber ningún roce entre María Corina Machado y los Estados Unidos si nosotros logramos que todo se encamine en función de un cambio político que anhela el pueblo venezolano. Es democracia lo que estamos pidiendo y los mismos Estados Unidos han dicho que esto tiene que pasar por un proceso de transición a través de un proceso electoral. Así que no hay contradicción. Creo que todo indica que pronto tendremos elecciones en Venezuela, aunque algunos que dicen ser opositores tienen algunas opiniones distintas. Yo he escuchado a gente que dice ser opositora que dice no, es que es mejor que se mantenga Delcy porque eso le da estabilidad al país. O que desconociendo el liderazgo de María Corina Machado, porque si tú eres opositor y eres demócrata, tienes que estar con María Corina Machado. Obvio. O sea, no hay alternativa, ¿no? Obvio. Entonces, bueno, dicen, no, es que hay que buscar a alguien más potable, porque María Corina está muy en los extremos. Y no, hermano, aquí hay un actor que es fundamental. Porque es verdad, están los partidos políticos, está el liderazgo de María Corina, de Edmundo, está el régimen de la señora Delcy, que es un régimen dictatorial y que ella no tiene por qué decirle al país que ella nació el 4 de enero, porque eso no es verdad. Ella tiene un pasado oprobioso, denigrante de todo lo que hizo en estos 27 años. Está el gobierno de los Estados Unidos, que es una realidad en Venezuela hoy. Ajá, pero también está la gente, y la gente tiene una opinión, y eso hay que respetarlo, eso es lo democrático. Así que democracia para todo el mundo. Y si esa es la opinión y eso es lo democrático, ¿por qué? ¿Por qué tiene chance, por ejemplo, Diosdado Cabello de hacer mofa con eso de que la opinión expresada el 28 de julio de pronto fue relegada y ya se está hablando de próximas elecciones en vez de que se respete el resultado electoral del 28 de julio? Porque yo creo que lo ideal sería que se respete el resultado electoral del 28 de julio. Eso es lo ideal. Pero sabemos que hay un principio que se llama realismo político que nos indica que las circunstancias pareciera que nos llevan hacia un nuevo proceso electoral. Es decir, tú te sientas a conversar con los distintos actores políticos, te sientas a conversar con los Estados Unidos y llegan todos a la conclusión de que hay que irse hacia la opinión soberana del pueblo y que ya lo que pasó con respecto al 28 de julio es un hecho histórico, pero que no aplica para este momento país que estamos viviendo. Yo lo que digo es, lo ideal es que el 28 de julio sea respetado, pero si el realismo te indica que eso no va a ser así en este momento, bueno, tenemos que someternos a la soberanía del pueblo venezolano, de cualquier forma, o en función de lo que pasó el 28 de julio o en función de un nuevo proceso electoral. ¿No crees tú que en eso la palabra de ambos que se van a ver en España, y ya creo que hoy en la tarde o mañana va a llegar a España María Corina Machado? Ambos, me refiero a María Corina y Edmundo, la palabra, la convicción, el mensaje de ellos dos, porque obviamente quien imantó todo aquel torbellino espiritual de la campaña del año 2024 fue María Corina Machado, cosa que con generosidad siempre reconoció el presidente electo Edmundo González. Pero Edmundo González es presidente electo, eso es expresión de soberanía nacional
¿No crees que sería bueno esperar de ellos un mensaje contundente en ese sentido? Es válido, totalmente válido, y te voy a decir algo más, que puede adelantar lo que ese mensaje puede decir. Edmundo González es un hombre absolutamente desprendido, y él lo que piensa es que lo que sea mejor para Venezuela es lo que él va a apoyar. Y eso me parece muy plausible en un momento tan difícil como el que está viviendo Venezuela. Mira, ¿sabes que María Corina Machado, ayer respondiéndole a una colega periodista venezolana allá en Francia algunas preguntas, dijo que iban a comenzar a construirse las condiciones para la celebración de esas elecciones? Pero claro, el cúmulo de condiciones que entren a la lista indicarán qué tiempo habrá desde el hoy hasta la celebración de esas elecciones. A tu juicio, ¿cuáles son las condiciones mínimas necesarias con las cuales podríamos ir a una elección? Porque el 28 de julio, con el mundo en contra, con la amenaza, con la violencia, con el ventajismo igual, mira tú, 70-30, ¿te imaginas si hubiéramos votado los venezolanos que estamos en el exterior? Así es. Hubiera sido una avalancha de 90-10, sin duda alguna. Mira, las condiciones para mí más importantes son, primero, la liberación de los presos políticos. Ese es un tema que nunca podemos olvidar. Y uno que vivió esa situación sabe lo que significa una hora detenido sin haber cometido ningún delito. En segundo lugar, el regreso de todos los exiliados. En tercer lugar, el cambio del CNE. Nosotros no podemos ir a una elección con Amoroso presidiendo el CNE. Eso sería absolutamente ridículo. En cuarto lugar, la revisión del registro electoral, buscando que los venezolanos puedan ejercer su derecho, estén donde estén. En quinto lugar, la habilitación de los dirigentes políticos. En sexto lugar, yo creo que deben devolver la tarjeta al liderazgo natural de cada partido político. Y en séptimo lugar, lograr el equilibrio en el ejercicio de la política, que todos podamos hacer política en igualdad de condiciones, que los derechos políticos sean para todos y no solamente para los chavistas como ha sido hasta ahora. Porque nosotros tenemos que demostrar que la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría. Así que cuando nos toque gobernar, el chavismo tendrá su espacio donde le corresponde, pero nunca en el gobierno. Tendrán que estar en la oposición ejerciendo una función que lo lleve al destino que el pueblo indique, pero que ellos sepan que lo que ellos hicieron con nosotros no lo vamos a hacer con ellos. Eso quiere decir que si en una campaña electoral tú deberías tener derecho a participar, por ejemplo, en los programas de venezolana de televisión de manera prístina, de manera correcta y cosa por la cual yo haría campaña, tú también podrías decirle a Delcy, atiéndele la llamada a Miguel Ángel Rodríguez que te quiere entrevistar en la entrevista a través de BTV. Es que todo eso es válido y eso entra dentro de lo que es el juego democrático y nadie puede negar la participación de alguien en un programa de televisión, en una televisora, y menos si es del Estado, porque al final ellos nunca entendieron que el Estado abarca a toda la nación y que si esa televisora es del Estado, cualquier ciudadano tiene derecho a participar en ella y eso lo negaron completamente. Así que yo creo que... ¿Sí se está oyendo? No, pero te quedaste congelado. Refresquen ahí la... Me estoy viendo congelado. Sí. Te dio frío y eso que está en Maracaibo. Pero por lo menos me estás escuchando. Pero lo importante es eso, que podamos ejercer la política equilibradamente, eso es lo básico, que nunca lo entendieron en el chavismo, problema de ellos, porque eso es lo que les ha generado el repudio nacional. Sí. Mi querido Juan Pablo, y esta lista, liberación de presos políticos, regreso de todos los exiliados, el nuevo CNE con nuevos rectores, para nada Amoroso ahí al frente, revisión del registro electoral, habilitación de los dirigentes políticos, devolución de las tarjetas, imagino yo también la de la Unidad Democrática, ¿no? La de la manito que se la robaron, cobardes ellos después de lo que sucedió con esa tarjeta que les dio el revolcón más grande de toda la historia electoral de Venezuela el pasado 28 de julio de 2024. ¿Eso se podría hacer en el curso de los meses de este mismo año 2026? Totalmente. Yo creo que, mira, por ejemplo, liberar a los presos políticos. Yo le decía a los amigos de Estados Unidos con los que me reuní, yo les decía, miren, yo sé que ustedes han fijado una posición y eso es respetable en cuanto a que, bueno, que en el país se arreglen las cosas, pero con una llamada que ustedes hagan se resuelve el tema
de los presos políticos en Venezuela. Y creo que hacia allá tenemos que ir. Pero son cosas que se pueden lograr en el corto plazo. Por ejemplo, la revisión del registro electoral, eso no te dura más de 3 o 4 meses. Perfectamente lo puedes hacer. Cambiar el CNE es algo que se puede hacer también perfectamente pronto. Así que yo creo que las condiciones necesarias para ir a un proceso electoral se pueden lograr en el corto plazo. Yo no digo que puedo decir una fecha de un proceso electoral porque sería de mi parte irresponsable dar fechas, pero sí creo que tenemos que ir hacia allá lo más pronto posible. Bien, ¿y tú qué tipo de elección crees tú debería darse? Para mí la más importante es la elección presidencial. Algunos consideran que debe haber elección presidencial conjuntamente con elección de Asamblea Nacional, otros consideran que se debe elegir todos los cargos de representación popular, otros piensan que debe ser solo presidente y que luego se debe convocar una constituyente que restituya el Estado venezolano y el Estado de Derecho. Hay muchas discusiones con respecto a eso y yo lo que digo es que nadie puede abrazarse a ninguna solución, sino que logremos el consenso necesario y que ese consenso determine cuál es el curso de acción a seguir. ¿Y tú vas a ser gobernador del estado Zulia o ministro del gobierno de María Corina Machado? Chicos, yo estoy tan desapegado a los cargos, honestamente, después de todo lo que hemos vivido, que para mí lo importante es lograr la liberación de Venezuela y la democracia en Venezuela. Después veremos si hay alguna oportunidad, pero para mí lo fundamental es lograr que tengamos democracia y la libertad, y creo que lo he demostrado con creces, ¿no? Esa es la respuesta que esperaba de ti, así que no me sorprende para nada. Te envío un gran abrazo, mi querido Juan Pablo, y espero tenerte de vuelta a la entrevista muy pronto. Bendiciones por tu casa, cariños a toda tu familia. Muchas gracias, hermano, y espero no estar tan congelado la próxima. Recuerda cómo te llaman y eso va al congelador. Pequeño crudo y congelado, tenéis toda la razón. Pequeño crudo va al congelador. Querido hermano, un gran abrazo. Hermano. Un gran abrazo. Salud. Juan Pablo Guanipa, lo escucharon ustedes, paran la oreja, saquen sus propias conclusiones. Vamos a hacer una pausa. ¿Dónde está Superlano? Juan Pablo, pero ¿en qué parte? No, o sea, está aquí. ¿Está aquí dónde? ¿En qué parte de Venezuela? Porque Juan Pablo estaba en Maracaibo. ¿Dónde está Freddy? No tengo certeza. En Barín. Pregúntale, vamos a hacer una pausa. Y ya venimos, vamos a preguntarle a Freddy, que ya viene. Está en turno al bate.